Vemos que en lo que es la predestinación hay que reconocer una diferencia. Elección es escoger. Predestinación quiere decir algo que determina antemano lo que quiero hacer con este grupo o cualquier cosa, ¿verdad? Predestinación en griego es proorizo, que quiere decir decidir antemano. Se refiere a los propósitos de Dios comprendidos de antemano en la mente de Dios. Recuerden, esto sucede antes del tiempo. Entonces ya todavía nada ha sido creado, nada de eso. Dios antemano, antes que la primero, antes de ser de Adán, Eva, los ángeles, lo que es tierra, todo, Dios ya estaba haciendo esta calculación en su mente. ¿Okay? En la Biblia, esta palabra es utilizada 6 veces nomás. Predestinación está utilizado 6 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Los acontecimientos, por ejemplo, acontecimiento que procede o llega a la muerte de Jesucristo, fueron predestinados por Dios para ocurrir. Aquí en Hechos 4, 27 a 28 nos dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucedan, hablando de cuando Cristo fue a la cruz. Dios antemano ya tenía esto en el plan. Hay que reconocer que Dios, no hay nada que sorprende a Dios. Que Dios dice, hay que empezar el plan B o plan C. Él dice, tiene un plan y ese no se mueve. El plan A y nada va a interrumpir ese plan. Entonces incluyó lo que iba a suceder con Cristo, que lo iban a entregar, que iba a morir en la cruz, que iba a ser crucificado. Todo eso era parte de su predestinación, cómo iba a cumplir salvación para el hombre. Son ciertas cosas, acontecimientos, Dios escogió cómo lo iba a hacer, y por eso Cristo decía, Padre, si es posible, quita esta copa, pero no mi voluntad, pero tu voluntad se ha hecho. Y para esto vine. Entonces él está de acuerdo con ese plan y va a cumplir con su propia voluntad. ¿Okay? Acuérdense, es con su propia voluntad. Él en cualquier momento podría decir, ya no, ya era suficiente, este me está burlando mucho, no me gusta, rayos, vamos a mandar a este al infierno ahorita. Podía Dios, Cristo en cualquier momento, de su voluntad, cumplió lo que Dios predestinó. También las malas motivos, los fariseos y todo eso, Dios ya tenía ese incluido en el plan, como ellos lo iban a entregar, como Judas lo iba a entregar, todo eso. Por eso estamos diciendo, predestinó cosas que iban a suceder, ciertas cosas. Pero Pablo, vamos a ver que 5 de las 6 veces, hablando de elección o predestinación, vemos... Sí. Una pregunta que tengo desde hace 3 clases. Okay. Desde el primer día, esperando que llegara. Cuando usted tocó este punto del plan que Dios tiene, sí, que incluye aún los distintos escenarios, sí, sí, que sucedería. Sí. Y entonces usted dijo de que el plan era permisivo. Sí, algunas cosas son permitidos y otras son, vamos a decir, de su soberanía. Sí. Utilizan las dos cosas. Sí. Algunas cosas son soberanas, sí, que Él decide cómo va a suceder. Y el otro permite que gente rechace o no acepte o haga lo peor. Es cierto. Esos dos van juntos. Y eso es lo que Dios, en su conocimiento,
sabe lo que va a suceder, pero incluye las dos partes, no uno o otro. Los dos trabajan juntos. Ahora, la raíz de esa palabra podría... Predestinación, bueno, sí, permisivo. permisivo. Sí, porque normalmente nosotros entendemos como permisivo algo malo. Pero Sí. la explicación que usted nos da me aclaraba de que Dios no puede ser corrompido. Vamos a decir, permite gente que Ajá. rechace Ajá. la voluntad de Dios y haga un mal hasta un nivel. Entonces Dios mete su soberanía y entonces ya se paró. Yo voy a cortarlo aquí en este segundo. ¿Entienden? Sí. Permite y a veces lo deja bastante Lo deja correr. hasta correr hasta que Dios diga ya acabó. Y eso vemos por ejemplo Sodom y Gomorra, cuando dice que vamos a ir, mandó sus ángeles para ver si todo está tan mal como él piensa, y si es, entonces destruye a Sodom y Gomorra. Okay. Entonces Pablo, cuando hablamos de predestinación, vemos aquí en estos versículos, Dios predestinó a sus elegidos, quiere decir, es el objeto, ¿verdad? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. Aquí es lo que dice en Romanos 8, 29 y 30. Y dice también, para la adopción como hijos por medio de Jesucristo a sí mismo. Efesios 1, 5 es otro pasaje que predestinar. Y para la gloria, Efesios 1, 11, 12 y 1 Corintios 2, 6 a 8. Vemos aquí Efesios 1, 11 por ejemplo. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Su voluntad está incluido en esta predestinación. ¿Y cómo explico predestinación? Es como si una persona es soltera, no están casados, pero tiene bastante dinero, billones de dólares en su cuenta. Él puede ir a un abogado y el abogado dice, mira, me voy a casar un día, voy a tener hijos un día, voy a tener nietos un día. Yo quiero agarrar parte de lo que yo tengo, lo voy a poner en el banco y predestinar que esto es para el bien de mis hijos y mis nietos. Esto es predestinar. Antemano hago la decisión lo que yo quiero para ellos. Ahora, llega el momento que me caso. Tenemos hijos. Bueno, un hijo va a la cárcel, un hijo hace bien, otro hace mal. ¿Es mi culpa? No. Yo predestiné lo mejor, que no tenga necesidad de robar, pero ¿por qué no roba? O hace otra cosa. Predestinación quiere decir antemano hacer muchas decisiones para lo mejor, para los que yo va a ser parte de mi familia. Es lo que Dios hizo. Predestinó. Pero todo aunque está predestinado, eso no quiere decir, el destino de ellos es lo mejor, es lo que uno quiere. Pero la decisión de individuales, ellos no llegan. Alguna gente son salvos, pero no llegan a la estatura de Cristo. No siguen el camino bien. ¿Es la culpa de Dios? No. Porque Él hizo todo necesario, todas las bendiciones están en Cristo. Y dice que eso se pueden pasar, pero si la persona cumple con la voluntad de Dios. En ese modo, lo que estamos diciendo, la distinción es que Dios no hace la decisión para nosotros, es decir, tú vas a creer y vas a ser maduro y vas a hacerte más como Cristo. Y como Él cambia el corazón sin violar lo que es la voluntad de la persona. Es la distinción en la predestinación. Predestinación es el destino que yo quiero. Y también ha predestinado
vamos a decir, en todos los lugares donde habla de predestinación, en la Biblia, nomás habla de lo bueno. No, la palabra no se está utilizando para gente que están predestinados a ir al infierno. No dice eso. La distinción, no, aunque al fin Dios va a llevarlos y va a hacer esa decisión, pero la palabra predestinación, como se utiliza en estos versículos que se han utilizado para decir que predestina para ser salvos y para que sean parte del Hijo de Dios, esa palabra nomás está hablando de lo bueno. Y por eso dice, hemos obtenido la herencia habiendo sido predestinados según su propósito, el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos tengamos salvación. Es su deseo, pero no todos llegamos. Y no todos llegamos a un nivel de madurez de la escritura de Cristo. 1 Corintios, capítulo 2, 6 a 8, sino que hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra iglesia, para nuestra gloria, Dios quiere glorificarnos, llegar a un nivel donde Dios puede decir, buen servo, y has hecho bien con un poquito, y aquí tenemos el ejemplo para ti. Sí. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12, Sí. Jesús habla acerca de que ninguno de ellos se perdió, solo uno, el hijo de perdición. El hijo de perdición, el Sí. que iba. Venga. Para que la escritura se cumpliese. Sí. Eso sería un sinónimo de lo que está diciendo. Es otra palabra, sí, es otra palabra, no es esta palabra. Okay. Por eso digo, por eso estoy técnico. Okay. Estoy diciendo, esta palabra se utiliza para eso. Pero también Dios tiene plan para gente que no va a ir. Dice que, por ejemplo, aquí ya está el infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Y ahí es donde vamos a mandar a los incrédulos, la gente que queda allá. Eso, vamos a decir, tienen destinos y Dios ha hecho, ¿cómo se llama? Decisiones antemano, pero no está usando esta palabra que se ha utilizado estos versículos para comprobar que Dios ha escogido a alguna gente para ser salva. Y ¿me entiendes? Es lo que se ha utilizado esta palabra, pero no por el contexto de cada uno de esos podemos ver que Dios nomás está hablando del bien, de bendición que iba a ser. Y también incluyendo lo que dice de predestinar que Cristo iba a morir en la cruz, todo era para el bien, de poder salvar a gente. Por eso digo, sí, tiene propósito y el destino, pero todavía dependía de la voluntad de Jesucristo. Del mismo modo, todas estas predestinaciones están dependiendo en el que está recibiendo esta oportunidad. No sé si me recuerdo bien, pero creo que leí que la predestinación tiene que ver con la voluntad soberana de Dios. Sí, su soberanía quiere decir, Él ha decidido todas estas cosas y preparó todo. Ahora, lo que estoy diciendo, el final, el resultado, no es lo que Él, vamos a decir, el resultado es lo que Él quiere. Pero vamos a entender que cada una de esas cosas que predestinó depende en la persona cumpliendo con los requisitos o lo que es necesario para cumplir el resultado que Dios quiere. Así como un rico puede querer que tenga mejor educación, ropa, pero si el niño o el hijo va por mal camino, pues eso no es la culpa de la persona que predestinó. Podemos tener grandes riquezas en Cristo, Sí. pero podemos ser indigentes también. Exactamente. Espirituales en Cristo, es decir, Sí. No puede ser, puede seguir siendo niño hasta que uno muera. Y alguna gente ha hecho eso, donde Dios, algunos dice en Corintios, donde habla que algunos que vinieron a la Santa Cena emborrachaban, por eso algunos están enfermos, otros están débiles y otros duermen. Es el castigo final, donde ya la persona ya sale de este mundo
lo lleve al cielo, cuando vamos a estar enfrente de la bima de Cristo, donde Él va a evaluar nuestra vida. Dice, ¿qué has hecho para mí? A ver qué con lo que yo te di. Entonces ahí es donde va a haber recompensas o falta de recompensas. Alguna gente va a ser pobre. Ok, y eso vamos a tomar después. Entonces vemos que hay dos puntos de vista cuando hablamos de predestinación. Puede predestinar incluir lo que es elección, la idea que predestina y incluye la elección de la persona que va a ser salva. Y otra que excluye la elección. Es decir, no es que Dios escoge a la persona. La predestinación está ahí, pero no escoge para que sea salvo la persona. Esos son los dos puntos de vista que vamos a investigar por medio de estos diferentes sistemas. El primero que vamos a ver es la predestinación que incluye la elección. Vamos a decir, predestinados a salvarse. Y estos son algunos pasajes que se utilizan para hablar de eso. Aquí dice que Dios, y sin otro propósito que de su buena voluntad, predeterminó, eligió, seleccionó que algunos sean regenerados. Que Dios dice, esta persona va a ser regenerada. Es nacer de nuevo. Y pusieron su fe en Cristo. Esto es Mateo, por ejemplo. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvará, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Es decir, Él está diciendo que algunos escogidos para ser salvos. La palabra ya, ellos, vamos a decir, están incluyendo elección y predestinación en esta frase, en lo que dice. Mateo 24:31. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta los cielos, hasta el otro. Marcos 13:20 habla de, pero por causa de los elegidos, el que eligió acortó los días. Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas. Entonces, ahí se ha utilizado esto para soportar la idea que Dios escoge los que van a ser salvos. Ahora, ¿me permite? Sí. Es que se dice que los días se han acortado. ¿Cómo se entiende eso? Ok. Es muy buena pregunta, porque hay que todas veces ver un texto fuera de contexto, es pretexto. Y eso está hablando de otra cosa. No está hablando de salvación. Pero esos son los versículos que se utilizan para soportar esto. Vamos a ver eso. Todos estos versículos, y esto es contra este punto de vista que incluye predestinación. Por eso les voy a, precisamente por eso. Eso de cortar los días está hablando del fin de la tribulación. Que Dios, hay 7 años que Dios ha designado. Pero si uno ve todos los plagas y todo eso, los últimos, que son las copas, donde dice toda el agua fresca se va, toda oscuridad. No, vamos a decir, ninguna gente va a sobrevivir eso, si no Dios tenía un terminaba esos días. Y por eso, y los elegidos, estamos hablando, algunos salvos, no van a poder vivir sin agua, sin sol, varias otras cosas que van a suceder al fin, a los últimos días de la tribulación. Esos son unos días.
Y por eso ese es el contexto. No está hablando necesariamente de salvar, escoger quién iba a ser salvos. Nomás está diciendo, algunos de los salvos están allí y quiero que ellos sobrevivan la tribulación. Y por eso Dios corta esos días. Pero aquí vemos que todos estos versos que te ha leído solo apoyan que la elección o predestinación tuvo lugar. Nomás dice que sí, algunos son elegidos. Es todo. No está diciendo cómo, quién, nada de eso. Pero no proporciona evidencia que esto fue por la predestinación de algunos para salvación, para ser salvos. Ahí no, en esos contextos, si uno ve los versículos antes y después, ahí no está hablando que Dios está escogiendo a alguna gente para ser salvos, para no ir al infierno. Ellos, ahí estamos viendo que está salvando a los que no mueran físicamente. Por eso corta esos días. ¿Verdad? No está hablando de su salvación, que Dios escogió a algunos para ser salvos. Ninguno de estos dice eso. Vemos que en varios versículos que la Biblia dice que podemos elegir. Todos los que creen en Jesucristo serán salvos. Aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo en Egipto para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Entonces, todo, no dice algunos. Y les digo cómo interpretan los calvinistas. Cuando dice todo, está diciendo que de toda clase. No está hablando de toda persona en el mundo. Está hablando de toda clase, los reyes, algunos pobres, chinos, nicaragüenses, todo eso. Cuando dice todo, ellos lo limitan a toda clase. Y los arminianos. Los calvinistas. Y los arminianos. Arminianos no, ellos no hacen eso. Ellos están de acuerdo que es cuando dice todo, quiere decir todos. No hay ninguna limitación. Toda gente. Pero no se contradicen entonces los calvinistas, porque antes cuando hacían todo, ellos interpretaban que significaban a todo lo que ya había escogido. Sí. Y ahora se refiere a todo. Bueno, ellos están diciendo todo lo que Dios escogió. Está bien. Lo que, como ellos juegan la idea que todos se han ascarado, todos han ido desviados, ellos usan ese todo para todo el mundo, nadie excluido. Cuando ven estos contextos, cuando dicen todos, ellos agarran eso y lo interpretan y dicen que cuando dice todo, quiere decir toda clase, con todo nivel, todo tipo. ¿Okay? Y entonces Romanos, y dice Romanos 10, 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Ahí sí el contexto está hablando de salvación. Ese contexto. Los otros contextos vemos que podemos ver que el contexto está hablando de otra cosa, no de que Dios eligió o lo escogió. Dios, si lo está, que Dios está ofreciendo estas invitaciones a ser salvos a todos, entonces si Dios ya tenía, no, te voy a ofrecer a todos, pero yo ya sé, nomás estos voy a escoger. Es lo que me están diciendo. Vemos que la predestinación que incluye la elección de individuos para la salvación es injusta. porque Dios a ciertos individuos y no a otros. Entonces ahí cuando decimos, si esto es cierto, que Dios escoge nomás algunos, entonces esto es injusto. Como digo, la respuesta que muchos de los calvinistas dicen, por ejemplo, para decir que es injusto que Dios escoge nomás algunos, dice, nadie merece ser salvos. Todos hemos pecado. Entonces, si
Entonces dicen, Dios será perfectamente justo si permitirá que todos nosotros pasaremos a eternidad al infierno. Es lo que ellos dicen. Si todos estamos defectuosos, podría echar todos a nosotros en el infierno. Eso es justo. Y vamos a reconocer, es cierto. Porque ¿quién es el que determina qué es justo y qué no es? No nosotros, Dios. Y si Él lo hiciera, es cierto. Y tienen razón en ese sentido. Y sin embargo, Dios eligió salvar a algunos de nosotros. No está siendo nada injusto con lo que no son elegidos, porque están recibiendo lo que merecen. Ese es el modo que se contesta a esta pregunta, que Dios es injusto por no hacer escoger a algunos otros. Y por eso yo no pongo eso. Yo estoy de acuerdo con los calvinistas. Si Dios quería, podía echar todos, sin problema, porque Él es el que hizo todo y creó todo, y lo que es justicia en los ojos de Él. Es lo que debemos entender. Pero contra este punto de vista, vamos a decir, lógicamente esto representa un doble predestinación. Algunos calvinistas dicen, nosotros nomás estamos diciendo que algunos van a ser salvos, y los otros Dios nomás los deja ir al infierno. Y ellos dicen, no creen en doble predestinación. Pero en verdad, sí. pueden hablar diferente, y es la escuela donde yo fui por los 5 años, ¿no? Más de otra vez. Ya perdí cuenta que tantos años fui a esa escuela para tomar mis maestrías. Sí. Oí estos modos de defender el punto de vista. Dice, y ellos han dicho, no, Dios no ha hecho doble predestinación. Pero yo les digo, bueno, lógicamente sí. Porque si Dios no te escoge, Él escogió que vas a ir al infierno. Porque si Él escoge para ir a ser salvos y no te escoge, Él ya escogió que vas a ir al infierno. Es doble predestinación. Punto de vista de ellos también en ese modo. Dice aquí, de este modo, lógicamente esto representa doble. Si Dios no te elige para la salvación, entonces elige para ir al infierno. De este modo utiliza su voluntad soberana contra su deseo. Nota aquí, porque aquí su deseo, en 2 de Pedro, es lo que dice, pero no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, a la salvación. Eso es su deseo. Entonces, me están diciendo, aquí está Dios, tiene el deseo de hacer algo, pero su soberanía dice, no lo voy a hacer. No es lógico. ¿Entiendes? Ese pasaje para mí es uno que enseña, no es lógico de decir que Dios tiene un deseo y entonces al mismo tiempo decir su soberanía escoge algo contrario de su deseo. Contrario, no digo algo cerca, pero contrario exactamente de su deseo. Y entonces vemos que es muy difícil ver cómo el hombre es responsable de su propia condena. El que no ha nacido de nuevo solo puede pecar. Vamos a decir, nacemos pecadores, por eso pecamos. No es como que si tenemos una voluntad de decir, podemos no pecar. Nadie puede hacer eso. Lo único que podía hacer eso es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino perfecto y no tenía la naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa, por eso pecamos y somos pecadores. ¿Y por qué? Así nacemos. Entonces, aquí en Ezequiel
18:20. El alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. Esto convierte al hombre no elegido a una víctima sin solución. Es decir, que Dios nomás escogió. No tenemos, ¿cómo se llama? La voluntad de poder ser algo contrario. Entonces, somos víctimas. Y les voy a decir, es la verdad. ¿Sabes qué? Nacimos en este mundo pecadores. Nacimos condenados. Entonces, es la razón que Dios lo ha hecho tan fácil para ser salvo. Es nomás creer. Por eso lo hizo así. Así, la razón que nosotros estamos en esta condición no era nuestra culpa, era la culpa de Adán. Cuando él comió y violó el mandato que no coma, nos condenó a nosotros. Toda la humanidad. Y por eso dice que Dios condenó a todos para que pueda tener misericordia a todos igualmente. Hermano, ahora que estaba leyendo, repasando la Sí. me di cuenta que eso que acaba de decir usted pasa aún hoy. Mi pecado influye no solo en mí, sino también en los demás. Sí, se pasa. En todos los demás, en los que me rodean y sobre todo en los que más cerca de mí están. Sí. Es mayor el daño. Pero no es Dios. No es Dios, exactamente. La idea es que toda la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre, 100%. Sí. Ya hemos hablado que Dios es perfectamente, si escoge nomás mandar a algunos. Entonces vimos que número 3, creo que aquí es donde vamos a empezar. Dice, la Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguien que cree en Él o rechazando a alguien que lo busca. Aquí, por ejemplo, en Deuterónimo 4:29 nos dice, pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios. Hablando, el contexto está hablando a los judíos que están en otros países, en otros lugares. Y entonces dice aquí, desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, hablando a los judíos, dice, si lo buscas, lo van a hallar. Creo que es el mismo modo que Dios acepta a cualquier persona. En la aplicación de este pasaje es que si gente lo busca, lo va a hallar. Cristo lo dice en otro modo en Mateo 7, donde dice que si tocas, se va a abrir. Buscas y hallarás. Y la puerta será abierta. Quiere decir que Dios está dispuesto. Su deseo es que nadie se parezca. Por eso es algo que el hombre puede hacer. Puede hacerlo. Ahora, vamos a reconocer que necesita ayuda para tener esto. Pero como quiera, es posible. Cuando dice aquí los que son los calvinistas, ellos dicen aquí que este proceso de misterio parece cambiar, dejar al lado la voluntad del hombre. Cuando hablamos de elección incondicional, parece que lo pone a un lado. Dios predestinó a quien salvará, es lo que dicen los calvinistas, que dicen que es incondicional, no es condicionado en nada, incluyendo la fe de una persona. No está condicionado en eso, porque dice aquí, de alguna manera, en el ministerio de Dios, aquí en Romanos 11, ellos van a este pasaje para soportar esta idea que es misterio y que no debemos de pensar mucho más de esto.
Dice aquí, oh profundidad de las riquezas y sabiduría y del conocimiento de Dios, cuál insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Ellos van a este pasaje y dicen, por eso no podemos entender cómo Dios puede escoger a algunos y llevar a otros al infierno, porque es algo de un misterio en la mente de Dios, que debemos dejarlo así. Ahí debe de acabar. Bueno, vemos que la predestinación actúa de manera que una persona es atraída por Dios. Es lo que dice en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces quiere decir que Dios necesita traer a la persona para poder creer en Cristo. Es lo que dice claro en la escritura aquí. Y entonces también dice, y creer para la salvación. Aquí en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ambos hechos son igualmente ciertos. Entonces, que es necesario que la persona crea, que Dios lo trae y que es el único modo de salvación. Es lo que en ese caso ellos están diciendo que Dios es el que lo trae. Quiere decir, lo agarra, lo cambia a la persona para poder creer y lo trae. Eso es lo que soportan por medio de estos versículos desde este punto de vista. Contra esto, esta explicación indica que es más complicado que la Trinidad, ¿verdad? La inspiración de la Biblia, que podemos llegar a un acuerdo racional para ella. Creemos que Dios es tres personas, un Dios, en esencia. Vamos a decir eso, vamos a entender que es difícil en un senso de entender eso, pero lo podemos creer sin entender todos los detalles. Porque vemos claramente aquí dice Cristo recibió adoración. Vemos que el Espíritu Santo da como Él desea a los dones y todo eso. Vemos la deidad de cada uno y decir, pues la única explicación es que los tres son Dios y en esencia uno, porque claramente la Biblia. Entonces, también por lo que llamamos inspiración, sabemos que Dios trabaja por medio de hombres para escribir los pensamientos de Dios en la palabra de Dios. Entonces, cada palabra, cada letra era escogido por Dios, aunque utilizando la habilidad, la experiencia, el vocabulario de la persona, se comunicó de la mente de Dios a la escritura, de las palabras de Dios. ¿Okay? Entonces eso no, vamos a decir, eso es misterio en el senso que no podemos decir exactamente con todos los detalles, pero tenemos suficiente para decir es lo que sucedió por medio de la evidencia que vemos en la escritura. En el mismo modo, este misterio de decir que como que Dios escogió, pero también hizo esto y también solo que la persona ponga fe. Si entendemos que la predestinación se puede vivirse a los objetivos de Dios sin hacer la elección. Si decimos predestinación, quiere decir el objetivo, lo que Dios quiere, lo mejor para nosotros. Entonces, ya sin combinar la idea que Dios escogió quién iba a ser como hijo, quién iba a ser salvos. Si separamos, entonces ya no es tan complicado, ya no es, el misterio se acaba. Porque decimos que cuando habla de predestinación, Él nomás está hablando de el objetivo de Dios, que Él quiere que todos lleguemos a la estatura de Cristo, con todas las bendiciones que Él ha preparado para darnos, haciendo las obras que Él ha preparado antemano.
Entonces ese es el punto de vista calvinista, como con la elección y predestinación son los dos. Nosotros lo vamos a separar de lo que hemos llegado para poder entender los versículos bien. Ahora vamos al siguiente punto de vista, que es predestinación excluye la elección. Vemos que Pablo utiliza la palabra predestinación 6 veces que aparece en el Nuevo Testamento. La predestinación tiene que ver con los elegidos. Ya que son salvos, Dios tiene su propósito, objetivos futuros y finales de Dios. En el plan, planando para aquellos que se identifican con Cristo. Entonces, cuando hablamos de predestinación, no estamos hablando de que Dios agarró gente que son incrédulos y agarró y dijo, predestinó para que Él está diciendo, predestina a los que son salvos, los que han puesto fe en Cristo, y entonces a ellos predestina. ¿Me entienden? Él tiene un objetivo para ellos, no que Él escogió quién iba a ser salvo, nomás está diciendo, ya que son salvos, esto es lo que tengo para ellos. La única cosa que podemos ver que se habla contra este punto de vista que ahorita les dije es los términos elección y predestinación se utilizan en el menudo de forma intercambiable, se puede ver, cambiar uno con otro, ya que ambos se refieren al decreto de gracia de Dios, por lo que elige a algunos para la vida eterna, así como vemos en Romanos 8:30. Pablo habla de los que Dios ha predestinado, llamado, justificado y final glorificado. Aquí vemos Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, a ellos también llamó. Entonces, notan ahí, como ellos lo ven, Dios predestinó primero, entonces lo llamó. ¿Ves? Los atrae para salvación. Es el pasaje que ellos usan. Y a ellos también los justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Vemos en Romanos 8:33, se refiere a los elegidos, aparentemente un sinónimo de los predestinados. Aquí, por ejemplo, en Romanos 8:33, ¿a quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces ellos dicen, eso está hablando de los predestinados. Yo no lo veo, pero es el clavo. Vamos contra. Ahora vamos número 2. Los versos de predestinación se refiere a lo que Dios ha determinado de antemano a favor a los que son o serán salvos. Ningún versículo bíblico indica que uno esté predestinado por soberanía para ser salvos. Entonces, ningún versículo puede apuntar y decir, aquí dice que Dios los cogió o para que sean salvos. Cualquier que busque está dispuesto y tiene la oportunidad de ser salvos, así como dice en Juan 3, 15 a 18. No teníamos, dice, para aquel que cree tenga vida eterna. Aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Todo eso está hablando de los que creen. Ahí no habla de que los que Dios escogió para ser salvos. Es todos los que creen en todos estos versículos. Juan 36:35.
Aquí dice, el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:40. Dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿No? Y dice, y yo mismo lo resucitaré en día final. Entonces, parece que está abierto, no por la soberanía de Dios, pero por, vamos a decir, la soberanía de Dios ha decidido cómo, el proceso de cómo ser salvo, y ha hecho todo lo necesario para ser salvo. Pero todos estos versículos que hemos visto habla de el que cree. No, ninguno de ellos dice que Dios escoge para que los que sean salvos. Contra este punto de vista, dice, debiendo que la depravación total del hombre no busca a Dios, ¿no? Nadie busca, y utilizan aquí Romanos 3:10, dice al 11, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, por lo tanto, Dios está obligado a usar su soberanía para salvar a cualquier individuo. La predestinación es el término general para la ordenación soberana de Dios, mientras que la elección es el término específico para la elección de Dios que Cristo antes de la fundación del mundo, cuando dice antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo. Entonces así es como defienden esta idea contra que la predestinación incluye la elección. Es como ellos si vemos ese pasaje para contradecir lo que ellos piensan, dicen que ahí estos versículos dicen que somos todos, estamos totalmente depravados, quiere decir somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Los pasajes soporta eso, pero no soporta la idea que en esa depravidad ya no puede creer la persona. Ellos llegan a decir totalmente depravado al punto donde no tienen la habilidad de creer. Es el punto calvinista. Nosotros vemos que estos pasajes soportan la idea que nadie puede venir al Señor si no fuera por ayuda de Él, y que nadie puede ser salvos. Ahora, sí. Una pregunta para usted personal, hermano, porque usted dice que era calvinista antes, y ahora qué. No, yo nunca he sido calvinista. Pero digo que estuvo, sí, Bueno, lo que voy a decir es que mi educación era por una escuela que era calvinista, no nomás 5 puntos, 8 puntos, era totalmente. Ahora, lo que yo cuando vine a esa escuela, yo estaba entrenado por otro grupo que no eran calvinistas, pero tampoco eran arminiistas, eran biblicistas. Y entendí lo que ellos estaban diciendo. Yo entiendo su punto de vista y tengo cuando de los exámenes, pues hay que poner lo que el profesor me dice, aquí está. Pero yo no estoy ahí para corregirlos a ellos. Yo estaba ahí para aprender lo que ellos enseñan y para, si ellos quieren que pongan ahí falso, verdadero, podía ponerlo así como ellos lo defienden. Y eso me ha ayudado para hacer este tipo de estudio para ustedes, es decir, entiendo el punto de vista y cómo lo defienden. Pero les voy a decir, yo soy uno de esos que agarran así como un yonque entra y puede ver pedazos de cada un carro, cada otro pedazo. Yo agarro este pedazo, lo pongo aquí, lo pongo aquí, y entonces salgo con mi coche. Con pedazos de otros, pero es lo mejor. Este motor está mejor que otro, ¿cómo voy a usar este? ¿Me entiendes? Es el modo que ha aprendido cómo llegar a un punto donde uno dice, bueno, yo tengo mi confianza en lo que yo creo, y si alguien me dice algo diferente,
puedo ver cómo investigarlo y decir, aquí están los defectos. Y por eso no creo así, yo creo así. Y los días que yo sé que estoy equivocado en mi punto de vista, en un lugar, pero todavía no lo hay. Sí, ¿pregunta? No, ok. Bueno, entonces ya, por eso ellos dicen, Dios está obligado por medio de soberanía, pero la cosa es que no es necesario. Dios puede hallar otro modo y no utilizar su soberanía para hacer lo que Él quiere hacer, en el senso de todavía mantener nuestra libertad y todavía tener su soberanía. Pero la soberanía se usa para el proceso, no en haciendo la decisión para nosotros. Y es que también, cuando dice está obligado, Sí, es lo que dice los capítulos, está obligado. Es el único modo que ellos piensan que Sí. puede suceder. Sí. ¿Entiendes? Es lo que... pero No es así. Exactamente el punto que quiero decir. Ellos dicen que es el único modo que ellos ven. Yo digo, no hay otro modo. Y por eso vamos a llegar a eso. Vamos a tener al fin de ya ver todos estos puntos. Vamos a tratar de presentar, vamos a ir partes de acá y poner un conjunto de cómo debemos de pensar. Bueno, yo les estoy diciendo cómo yo he llegado a pensar. Ahora, si ustedes ven y hay defectos, pues cambien. Pero háganlo mejor, no peor. Entonces, lo que digo. Entonces, aquí siguiendo con número 3. Al igual de la elección, la predestinación se refiere al cuerpo correctivo de Cristo y abarca a los individuos solo en conexión con ese cuerpo a través de la fe en Jesucristo. Como estoy diciendo, es que la elección es posible, vamos a decir, la razón que somos salvos es por ser parte del cuerpo. Ahora, en el senso de aquí en Romanos 8, por ejemplo, 8-9, sin embargo, vosotros si estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Aquí está hablando de la iglesia, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Esto está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo en este senso. Acuérdense, en el Nuevo Testamento, los epístolas hablan de el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con los que no son parte de la iglesia? Antiguo Testamento, Abraham no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Por eso vamos a ver ahorita, los versículos que vemos en las epístolas, vamos a estar diciendo, esto tiene que ver con la iglesia. Ahora, ¿cómo se aplica a los del Antiguo Testamento? Va a ser diferente. Va a ser diferente. A lo mejor tiene el mismo resultado, pero va a ser diferente. Necesitamos proteger esa distinción entre Israel y la iglesia. La iglesia siendo el cuerpo de Cristo, Israel parte de la ley, y Israel es la nación. Y por eso vamos a hacer esa distinción. Les voy a mencionar eso ahorita, pero vamos a ver cómo podemos todavía seguir con la idea que en la elección de Cristo, cuando dice, nos eligió antes de la fundación del mundo en Cristo, estamos hablando de la persona de Cristo. Persona de Cristo es dos cosas. Es la cabeza de la iglesia y también es el rey de Israel. Es la misma persona, pero función es dos diferentes cosas, ¿verdad? Y tiene beneficio a los dos, a lo que es el Antiguo Testamento y a la iglesia, y especialmente en la área de salvación. Bueno, pero aquí Efesios 1:5 nos predestinó para la adopción de hijos, ¿verdad? Aquí en Efesios 1:11 también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas.
siguiendo versículo 13, habiendo creído, digo, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de promesa. En ese caso, eso está hablando a los de la iglesia. Dios viene a vivir dentro de nosotros, es la garantía de nuestra salvación. En ese senso ya somos bautizados, identificados. Bautismo quiere decir identificación. Estamos identificados con Cristo ya en ese momento. Es el bautismo. Bautismo es la palabra bautizo, es lo que es en griego, lo que hicieron en inglés, en español, nomás dicen, no sé qué quiere decir eso, pero vamos a poner esa palabra, bautismo, o algo así. Nomás cambiaron las letras, pero ¿qué quiere decir? Identificar. Cada vez que lo ves puedes decir, estamos bautizados en Cristo, estamos identificados en Cristo. Es la idea. Y Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí exhortándolo diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se aniñaron aquel día como 3,000 almas. Noten aquí, este grupo se bautizaron, la idea, identificaron con Cristo y entonces se hicieron parte de la iglesia de Jerusalén. Entonces, contra este punto de vista, la idea que estamos hablando corporativa, es nuestra elección está en Cristo, no en Dios no escogió, digo, esta persona es. Dios escogió una persona, Cristo. Y entonces Él ha dicho, el grupo, cualquier persona que cree en Cristo está puesto, identificado con Cristo y por eso estamos coherederos de su elección. Somos elegidos porque Él era elegido. Ahora hay cosas que dicen contra. El que en lo que respecta a la salvación personal, Dios ha elegido como individuos. Aquí como ejemplo en 2 Tesalonicenses dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Entonces ellos utilizan eso, dicen, Dios escogió para que sea salvo. Esa frase. Aquí Pablo dice que creyentes de la sed no solo los eligió para la salvación, sino que también los eligió para estar entre los primeros en responder al Evangelio. Esta información no puede generarse y despersonalizar a una elección cooperativa. Ellos están diciendo así desde el principio, entonces está hablando de individuos. Ahora, vamos a decir, eso es su interpretación de este pasaje. Yo entiendo que todavía este punto de cooperativa se puede aplicar a este pasaje. Estamos elegidos con Cristo. Entonces, cuando uno cree en Cristo, está puesto en unión con Cristo, con la idea que recibimos los beneficios y somos coherederos de su elección. Como Dios escogió para que quiere que Cristo sea el Rey de Reyes, el Señor del Señor, y nosotros estamos identificados con la persona de Jesucristo. Es una diferencia de opinión, es como yo lo digo. Vamos a decir, lo veo y digo, bueno, para mí es una diferencia en la interpretación lo que está diciendo ahí. Ellos dicen no, quiere decir personas, Dios cogió personas. Yo digo, no, este pasaje no los limita a eso. Se puede todavía incluir con esa idea de comparativa. ¿Ok? Ahora, seguimos con el siguiente punto, hablando de
conocimiento previo y la salvación. Conocimiento previo. Esto es algo que los arminianos creen que Dios ve en tiempo y dice esta persona va a creer, esta persona, entonces lo va a salvar. Y vamos a investigar ese punto de vista. En general, los calvinistas, arminianos y los moneristas dicen que el futuro está eternamente resultado. Quiere decir que ya Dios lo ha determinado. Eso significa que los eventos futuros son eternamente conocidos como hechos, resultados de la mente de Dios. Quiere decir, Dios, no hay ninguna cosa que puede suceder. Ahorita estoy levantando este teléfono. Dios ya tenía ese movimiento en su mente, ya sabía lo que iba a hacer. Apenas ahorita decidí hacerlo. Dios ya lo tiene conocido completamente, pero no hay nada. Tu situación en tu casa, qué está sucediendo, no hay nada fuera de su conocimiento que iba a la validad de lo que... Bueno, todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Vemos que los que es los moneristas, los calvinistas y arminianos, los moneristas todo futuro y entonces eternamente conocido. Eso es lo que ellos dicen. Hay otro grupo que está fuera de esto, lo que son los fideístas abiertos. Ellos tienen la idea que el futuro contiene aspectos que todavía no están determinados. Dios sabe generalmente todas las cosas importantes. Vamos a decir, cuándo se va a determinar el mundo, qué tanta gente va a crear. Pero hay ciertas cosas que Dios no sabe la voluntad, cómo una persona va a creer o no creer. No lo sabe. Ese es el punto de esto. Les menciono porque es uno de esos movimientos que están ahí. Hay iglesias y grupos que piensan así, que Dios está limitado en su conocimiento. ¿Okay? Vamos a examinar estos 4 puntos de vista y poner razones porque algunos no están viendo y otros sí están viendo. Para los calvinismos, ellos Dios tiene pleno conocimiento de quién se salvará porque lo predeterminó por su propia soberanía. ¿Cómo sabe Dios que vas a creer? Es porque Él determinó que vas a creer. Eso es lo que vemos simple, es más fácil, ¿verdad? En ese caso es fácil entender cómo Dios va a saber quién va a ser salvo. Y Dios lo determinó, entonces fácilmente lo puede saber. Por función, vemos que, y esto es por la función que ellos llaman la gracia irresistible, Él hace que el individuo que se salve, la elección de los elegidos por parte de Dios, no por previo conocimiento. Ellos no creen en previo conocimiento, que Dios está viendo adelantado quién va a salvar y quién va a ser salvo y quién no. Dios lo causa, quién va a ser salvo, por eso Él sabe previo conocimiento de quién va a ser salvo. Aquí en Efesios 1:4 a 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces, conforme a la plenitud de su voluntad. Eso es lo que ellos dicen, por la voluntad de Dios, soberanía, Él escoge quién. Contrario de este punto de vista, vemos que el bien placer no indica, ahí es el pasaje donde dice que nos conforme su plenitud de su voluntad. Previo conocimiento puede referirse a conocer
de antemano sin implicar necesariamente una relación personal personal de amor. Ellos, perdón. El buen placer no indica necesariamente el uso de soberanía, pero para forzar el resultado de creer para la salvación. El beneplácito de Dios es usar la libre albedrío del hombre para cumplir su voluntad. Dios puede, aquí en este pasaje no nos dice es por medio de su voluntad que lo hace a una persona creer, pero por su plena plenitud utilizar la libre albedrío de la persona para creer. Es como decir, si uno dice, mi esposa me ama, ¿y cómo sabes eso? Porque le quebré la boca la otra vez para que me diga que me ama. En ese senso, pues eso, sí, me dice, pero eso no es por su voluntad propia, es por forzada. ¿Entiendes? Del mismo modo, Dios puede utilizar y decir, yo quiero que me quieras. Pero no lo hace así. Permite con un amor cuando la persona te dice te amo y lo hace de su voluntad. Eso tiene valor. O el otro de forzado no tiene realmente valor en ese senso. Y por eso dice, poder utilizar la libre albedrío de la persona para venir y creer en él es más comparable como Dios es. Notan aquí en Filipenses 2, 12 a 14, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el creer como el hacer para su plenitud. Entonces Dios sí puede manejar cosas. Por ejemplo, la razón que nosotros no somos contentos, no tenemos gozo en nuestra vida, ¿por qué es esta vida difícil? Hay que reconocer es para que no queramos quedarnos, para que tengamos un deseo de buscar algo mejor. Acuérdense que cuando Adán y Eva estaban en el jardín, pecaron. ¿Sabes qué pasó? Después de pecar, no se pusieron a llorar. ¿Sabes qué? Se vistieron. Dijeron, vamos a agarrar unas hojas del árbol, los cubrimos. Y dijo Adán, ¿cómo me veo? Pues te ves guapo. Y Eva dice, ¿cómo veo? El vestido está muy bonito y todo eso. Estaban contentos. Podían seguir para siempre así. ¿Verdad? Pero Dios llega y dice, bueno, eso no es suficiente. Ya los investiga y entonces les dice, va a haber pleito en tu casa porque ella va a buscar tener la voluntad sobre ti, pero el hombre va a tener soberanía sobre ti. Y entonces ahí vemos el pleito que va a suceder en matrimonio. Y entonces dice al hombre, así por el sudor de tu cabeza vas a comer todo lo que vas a comer. Va a haber dificultad. Y entonces dice, para que no sigan en el jardín y que coman del árbol de vida, los sacó a ellos y puso unos ángeles para que no puedan entrar. Acá va a haber dificultad en este mundo. Dios podía dejarlos ahí para que sean contentos y comían de ese árbol de vida, muy probable pudieran vivir para siempre caídos, fuera del comunismo con Dios. Pero Dios dijo no, puede ponerlos en lugares de dificultades. Estas dificultades en este mundo no es para castigarnos, es para motivarnos a buscarlo a Él. Y entonces por eso es obra a vosotros tanto para creer. Entonces no necesariamente que dice que cambia la voluntad de la persona, pero obra las cosas, los mueve para que nosotros busquemos a Él. Número 2.
los que es los arminianos, ellos piensan la realidad prevista. Dios ve en el futuro quién va a creer. Y aquí dice, asegura una conexión personal de Dios en su elegido, conocido antemano, debido de su amorosa fidelidad, que Dios es el que hace todo esto. Romanos 11:2. Dios nos ha desechado a su pueblo, a cual conoció con antemano, ¿verdad? Dios los conoció. Aquí Dios sabe lo que va a suceder en el futuro y de ese modo es el previo conocimiento, nomás está viendo. Pero cuando vemos previo conocimiento puede referirse a conocer antemano sin implicar necesariamente una relación personal de amor. Algunos piensan que es necesario cuando dice Dios te conoció, automático previo conocimiento. Ellos están hablando como cuando dice que Adán conoció a su mujer. Entonces quiere decir hay una relación personal. Eso es lo que quiere decir este previo conocimiento. Pero eso no es la verdad. Cuando vemos aquí el previo puede conocer sin tener una relación personal, aquí en Hechos 26:5, puesto que ellos han sabido, esa es la palabra previo conocimiento, de mí desde antes mucho tiempo, y así están dispuestos a testificar. Entonces ahí está hablando de gente que no tenía cosas personales con Pablo o que lo amaban. Al contrario, son la gente que están buscando el mal de él. Y dice en 2 de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, sigaréis de vuestra firmeza, caigaréis de firmeza. Entonces ahí está hablando, sabiendo esto, que ¿de quién? De la gente que son falsos profetas y todo eso. Ese es previo conocimiento, pero no tiene algo que tienen algo personal, un amor, una relación con ellos. Por eso esa es una cosa que podemos decir no combina. Perdón, eso era los calvinistas, ¿sí? Yo salí. Los calvinistas dicen que hay que ver personal, todavía no son arminianos. Perdón. Pero por eso estaba confundido. Mi contra era con la idea que ellos, los calvinistas, están diciendo cuando dice preconocimiento, quiere decir algo de amor, una relación. Y hay versículos que hemos visto que no tienen que ver con esta idea. Pero cuando hablamos de los arminianos, Dios sabe quién se salvará simplemente mirando al futuro. El libre albedrío para aceptar o rechazar la salvación no es causado por Dios. Habiendo establecido las condiciones para la salvación, es lo que vemos que Dios ha hecho, Dios sabe desde el principio quién se salvará y quién no. Aquí, como dice en Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionar. Entonces los que no van a creer era un grupo. ¿Y quién es una persona? Está hablando de Judas. Entonces esos son, todos grupos son los que no van a creer. Él sabía desde el principio. Entonces aquellos que él ve que van a cumplir la condición de creer, están predestinados para la salvación. Y es lo que ellos interpretan ese pasaje en Romanos 8:29, porque a los que antemano conoció, también los predestinó. Entonces ellos están diciendo, Dios nomás vio y dijo, en ese modo, predestinó a estas personas.
por medio de su bien lo que iban a creer. ¿Okay? Lo que vemos aquí contra esto es de conocer de antemano es más que simplemente reconocimiento, sino que implica que con relación personal de amor. Y es donde puse eso. Dios nos desechado su pueblo. ¿Qué está pasando? Entonces aquí en Romanos 11:2 dice: Dios ha desechado a su pueblo, a cual conoció con anterioridad, antemano. Dios conoció a Israel, pero los desechó. Perdón, dale. Tengo una pregunta. En cuanto al arminianismo, dice que el hombre tiene libre albedrío para elegir, sí, para escoger si van a creer o no. Mi pregunta es, Adán y Eva tuvieron la elección de poder elegir pecado Sí. o no pecado, Sí. pero el resto de la humanidad ya viene con pecado. Sí, Y la Escritura dice que no, o sea, que el hombre está destinado al mal. sí. Entonces ahí lo que no logro entender desde ese punto de vista, porque Ok. tengo libre albedrío. Ok, here, lo que necesitas entender es que los calvinistas dicen eso, exactamente la idea que ya que el hombre está depravado totalmente, ni puede creer, no puede elegir la inmunidad. Los arminianos lo que dicen que es que sí, es cierto, el hombre no puede ser salvo por su propio poder, él necesita ayuda de Dios. Y esa ayuda es por medio del Espíritu Santo para convencer o entender lo que es el Evangelio. Y eso es lo que es gracia preveniente. Ellos creen en eso. Dios dice: yo quiero que todos crean y voy a mandar el Espíritu para que esta persona entienda el Evangelio y pueda escoger. Porque sin esa ayuda no podía venir. ¿Entiendes? Si Dios no nos la trae, la atracción que Dios usa es su palabra. No dice que lo trae por medio de cambiar la voluntad, pero lo trae por medio de presentar el Evangelio en un modo que ellos puedan entender. Y es lo que los arminianos creen. ¿Ok? Es la distinción. Ok. Entonces ahí vemos que en el modernismo este es uno de los no mucha gente ha visto pero también salió en el mismo tiempo, ya los mencioné, como en 1500 después de Cristo, un poquito después de los calvinistas arminianos. En esa época salió este hombre y lo que él dice es que había Dios en su mente, vamos a decir, tenía que escoger de varios mundos que él podía escoger, esta situación y todo eso, y decía: esto podía escoger este o este o este. Hay varias opciones de cómo Dios podía crear. Por ejemplo, podía ser un mundo donde no daba el libre albedrío, nomás él escogía todo, ¿verdad? Dios podía hacer eso y hacer un mundo perfecto, no hubiera haber pecado. Otro dice: voy a dar todo dependiendo del hombre, que él haga, como los arminianos que dicen: el hombre no puede escoger y él va a determinar. O podría ser un mundo como los calvinistas, ¿verdad? Y esto, lo que Dios dice, lo que ellos piensan es que Dios seleccionó a cuál de esos mundos él iba a escoger. Y es lo que ellos piensan. Dios escoge cuál realidad. Dice, de este o este, voy a escoger este mundo. Y es el modo que voy a hacer lo que voy a hacer. Va a ser realidad. Es por selección. Vamos a decir, ellos hablan de, él sabía qué podía hacer, qué
poder hacer, y entonces selecciona de todos esos, escoge uno. Ellos no dicen por qué Dios escogió, pero como yo lo entiendo, es que Dios, hay que reconocer que Dios no escoge un mundo que dice, el mundo que me da más creyentes es el que voy a escoger. No es eso. El mundo que me da más gloria es el que yo voy a utilizar. Yo voy a destinar a seleccionar. Ese es el mundo que voy a escoger. ¿Entiendes? Y entonces de eso dice, esto va a ser realidad. Es el principio, el fin, todo, y lo determina antemano. Es lo que ellos piensan. Se me olvidó. Se me está acabando el gas. Power, sí. Ahora sí. El monismo conoce todas las cosas que una cultura libre y todas las circunstancias posibles. Así infrenablemente vemos que su voluntad era la elección o selección para la salvación. A través de estas circunstancias, en lugar de anular directamente, en lugar de entrar y cambiar la voluntad de persona para que sean salvos, Él nomás escoge el mundo que esta persona va a creer y esta persona no. Él nomás escoge el mundo que le da más gloria. Y puede ser 10% de las personas van a creer y ser salvos. Y los 90% van a ir al infierno. Para Él, para lo que Dios escoge, era para su propio propósito. Dios incluye las decisiones soberanas junto con las decisiones de libre albedrío en los individuos, sin que ellos se opongan una contradicción. Dios escogió el mundo donde su soberanía y su voluntad trabajen juntos. La voluntad de cada uno trabajen juntos. Es todo. Es su plan por medio de escoger el mundo. Así, por ejemplo, en Hechos 2:23. A este entregó por plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, abasteis a una cruz por manos de impíos y lo matasteis. Cuando le está hablando de lo que Dios determinó antemano, es parte de este mundo que Dios escogió. No es que Dios escogió que esta persona lo haga, o quién iba a hacerlo, pero no lo que iba a suceder. Y entonces Él vio y escogió ese mundo. Pero es un poquito más difícil de entender, pero voy a tratar de comunicar este punto de vista un poquito mejor. Dios conoce todo lo que, y si esto pasa, lo que en la historia. Hay pasajes que nos dan la idea que Dios sabe hasta lo que podía suceder si algo es diferente. Por ejemplo, aquí en Samuel, cuando David está corriendo de Saúl, se va a un pueblo, y dice, entonces David dijo, me entregarán los hombres de Keila, donde él estaba, a mí y mis hombres en las manos de Saúl, y el Señor dijo, os entregarán. Entonces que él no dice a lo mejor o probable, Él dice sí te van a entregar. En ese modo Dios está diciendo, yo sé lo que podría pasar si te quedas. Lo que pasa es que David sale de ese pueblo y se va a otro lugar, porque dice, ¿para qué me quedo si es lo que va a suceder? Entonces en ese modo. También hay otro donde es un poquito más, vemos que también en Mateo 11, 21, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si los milagros
que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en el sencillo y ceniza. Entonces, él está diciendo que si Jesucristo vino, en lugar de venir en el tiempo que él vino, podía ir en ese tiempo a esas ciudades, y esas ciudades, mucha gente iban a arrepentirse, a ser salvos. Era posible otro grupo, y no y lo que es esa ciudad podía seguir existiendo. Entonces, vamos a decir, Dios, ¿por qué no hiciste eso? Si esa gente necesitaba eso para ser salvo, pero es que por eso le estoy diciendo, el propósito de Dios no era sanar a toda la gente, no era salvar en el senso de que Él va a hacer milagros para estar seguro que más gente venga. Él lo hace al punto de decir, hace suficiente para que todos sean salvos, pero lo hace con la idea para su gloria. ¿Entiendes? Podía escoger otro faraón, por ejemplo. El faraón de Egipto, cuando Moisés va y dice, voy a hacer hizo este milagro. Número 2, milagro número 3, 4. Si Dios podía escoger un faraón que ya después de 2, ya me rindo. No, quiero uno muy duro. El corazón. El corazón del faraón. Sí, él dice, y entonces, pero ahí antemano dice que Faraón se endureció su corazón. Entonces dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Empieza con el proceso de él mismo, y entonces por medio de los milagros lo hace más y más, más duro en ese senso. Y uno dice, ¿cómo es eso? La cosa es que, por ejemplo, si yo agarro un palo y una vara y lo meto en el fuego, y entonces saco el palo y el fierro y lo meto en agua fría, un saco, ¿qué va a pasar? El palo se va a quemar, es parte de su propiedad, pero lo que es el fierro se hace más duro. Se hace más duro. Entre más lo calientas y lo pones en agua, más duro se hace. No es que, como lo quiere decir, es parte de su propiedad. Algo dentro del fierro mismo. Del mismo modo, Faraón su corazón se hizo más duro, no porque Dios cambió la voluntad, nomás lo puso y lo dio más oportunidad para decir no. Y hasta que 10 milagros sucedieron, entonces dijo, ya me rindo, ¿verdad? Demostrar. Y Dios dijo, ya 40 años después, se acuerda cuando va a lo que es la tierra prometida y entran los espías. Vemos que en ese momento es cuando Rahab dice, sabemos lo que tu Dios ha hecho allá en Egipto, y cómo destruiste todos los milagros, y explica por qué tienen miedo ahí en ese pueblo, porque saben los judíos están protegidos por este Dios, y le dio más gloria a Dios. Por eso, acuérdense, y ustedes, ¿qué tanto se acuerdan de algo que sucedió 40 años pasado? La guerra mundial, ¿verdad? ¿Nos acordamos o sentimos algo? Ya pasó, es historia. Pero en este caso, vamos a decir, era tan grande y tan complicado al punto donde la gente tenía miedo del Dios de los judíos, y en ese modo dieron gloria a Dios.